Ese día, la voz del oficial de guardia dijo en voz baja pero insistente que se había recibido una señal sobre un grupo desaparecido hacía muchos años. Habían desaparecido en los Alpes y todo lo que se sabía de ellos se había convertido en una vieja leyenda. Yo llevaba bastante tiempo como rescatador y estaba acostumbrado a todo tipo de historias. Pero cuando escuché la frase, desaparecieron hace 20 años, algo se estremeció dentro de mí. Los rescatistas de montaña tenemos una superstición. Si os llaman para seguir las huellas de una desaparición antigua, es posible que tengáis que mirar a los ojos a aquello que la mente humana intenta evitar. Me explicaron que recientemente se había visto humo de una hoguera en una de las zonas altas y que alguien había podido distinguir con prismáticos figuras humanas en el mismo lugar donde se produjo la legendaria avalancha 240 meses atrás. Contaban que allí había tiendas de campaña, iguales a las que llevaban las personas de aquella época, y que aquellas figuras parecían agitar los brazos pidiendo ayuda. Nadie podía entender quiénes eran, porque aquel lugar se consideraba muerto desde hacía mucho tiempo. Nos reunimos apresuradamente. Me nombraron jefe de la expedición, aunque sentía un temblor interior ante lo extraño de la situación. Se ofrecieron a acompañarme James, nuestro experimentado alpinista, un hombre serio que se basaba más en los hechos que en los rumores. Andrew, un joven que se había incorporado recientemente al equipo y estaba lleno de entusiasmo. Y Mary, una médica que en más de una ocasión había salvado de una muerte segura a personas que habían caído por un precipicio. Cuando les dije que teníamos que verificar en las montañas el informe sobre personas desaparecidas allí 2 décadas atrás, se miraron entre sí. Estaba claro, todos querían preguntar si era una broma, pero se veía en sus caras que la situación era grave. Decidimos volar en helicóptero hasta un punto intermedio y continuar a pie, porque el tiempo prometía ser caprichoso. En el helicóptero, el ambiente era tenso. Soplaba un viento fuerte, las nubes se condensaban a nuestro alrededor y el piloto nos advirtió que tendríamos que aterrizar antes de lo previsto, ya que la nieve y el viento no nos permitirían acercarnos más al sector de destino. Yo estaba sentado, apretando los cinturones, tratando de no mirar por la ventanilla hacia los picos afilados. En mi cabeza daba vueltas un pensamiento. ¿Cómo han podido sobrevivir personas en un lugar así durante 20 años sin comunicaciones, comida ni medicinas? Y una pregunta aún más espeluznante. ¿Quién o qué hay allí realmente? Ninguno de ustedes encontraba la respuesta, así que todos guardaban silencio. En el aire flotaba la sensación de que nos esperaba algo fuera de lo común. Cuando aterrizamos en una pequeña plataforma rodeada de rocas nevadas, el viento aullaba como si su voz intentara advertirnos de lo que se avecinaba. La visibilidad era limitada. La nieve nos tapaba los ojos y en un santiamén nos congelamos, a pesar de llevar chaquetas abrigadas. El helicóptero desapareció rápidamente en la niebla, sin esperar a que el mal tiempo empeorara. Miré el mapa y la brújula y comparé las coordenadas, que indicaban aproximadamente el maldito lugar. Según antiguos informes, allí había una vez un sendero de montaña, pero después de una avalancha monstruosa quedó sepultado y se consideraba que ya no había paso. Sin embargo, alguien había visto el camino hacía unos días, y eso era otro misterio. ¿Por qué precisamente ahora era tan fácil ver el humo o las tiendas de campaña de alguien en esa zona? Caminábamos hundiéndonos en los ventisqueros, abriéndonos paso a través de los salientes helados. James iba delante, abriendo camino. Andrew se mantenía a mi lado, mirando con recelo a ambos lados, aparentemente sintiendo la misma inquietud. Mary cerraba la marcha, gritando de vez en cuando para oír cómo estábamos. El primer día no avanzamos mucho, pero ya se sentía por todas partes ese silencio que solo se encuentra en las montañas. Ni siquiera el viento lo ahogaba. Parecía que habíamos entrado en una zona donde no llegaba el ruido humano. Cuando acampamos para pasar la noche,
vi unos destellos extraños en la cresta lejana, como si alguien también estuviera montando tiendas de campaña. Levanté los prismáticos, pero no vi nada. Quizá era la niebla o una ilusión, así que decidí dejarlo en el baúl de los pensamientos inquietantes. La mañana del segundo día de la expedición comenzó con una nevada. Seguimos adelante y hacia el mediodía nos topamos con algo que nos dejó paralizados. En una pequeña meseta, a la sombra de una roca, yacían los restos de una vieja tienda de campaña. La tela estaba blanqueada, parecía antigua y medio podrida, pero era exactamente el mismo modelo que se fabricaba hacía unos 20 años. Indrew tocó la tela y se deshizo entre sus dedos. Cerca había una lata de conservas cubierta de óxido y hielo. Su aspecto dejaba claro que llevaba mucho tiempo en la nieve. Empezamos a inspeccionar el lugar y descubrimos los restos de una hoguera, con piedras dispuestas en un círculo perfecto. Sentí los latidos de mi corazón en los oídos. ¿Estamos en el camino correcto?, pensé. Justo en ese lugar había pasado el grupo de turistas desaparecidos. Levantamos la vista hacia la montaña, sobre la que se cernían glaciares colgantes. Empezaba a sentirse incómodo. Hicimos un alto para preguntarnos unos a otros si debíamos continuar. James, que solía ser tranquilo, dijo que no le gustaba ese tiempo anormalmente suave para ser diciembre, como si la montaña no quisiera matarnos con una tormenta, sino atraernos hacia sus profundidades. Andrew solo asintió con aire sombrío. Mary intentaba mantenerse alegre, pero también estaba en guardia. Tomé una decisión: seguir adelante hasta aclarar todo. Dar marcha atrás significaría defraudar a las familias que aún no sabían qué había sido de sus seres queridos, desaparecidos 20 años atrás. Caminamos durante mucho tiempo. A veces la nieve amainaba, y entonces se abrían ante nosotros paisajes sombríos, donde el hielo y las rocas se extendían hasta el horizonte sin rastro alguno de civilización. Solo nuestras huellas quedaban en la llanura blanca. Al final del día, llegamos a una estrecha hondonada, cubierta de viejos desprendimientos de rocas. Entre los montones de piedras y hielo, encontramos un paso que parecía conducir al interior de la cordillera. Allí estaba todo tranquilo y oscuro, y las paredes se elevaban en abruptos salientes. En el interior, todo parecía muerto. Sin embargo, percibimos un ligero olor a humo, y además fresco. Mary pareció percibirlo primero, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Nos miramos y avanzamos a tientas por el pasillo. De repente, vimos huellas en el suelo, muy recientes, sin cubrir por la nieve. Mi corazón se aceleró. Alguien ha estado aquí, hace muy poco. Avanzamos cada vez más hasta que llegamos a un pequeño desfiladero rodeado de acantilados escarpados. Y en ese desfiladero había tiendas de campaña. Había unas 5, todas de construcción antigua, manchadas de nieve y hielo, pero no tan deterioradas por el tiempo como el trozo de tela que habíamos encontrado antes. De una de las tiendas salía humo, y junto a ella se veían torpemente unos esquís y unos bastones que hacía tiempo que habían pasado de moda. Parecía que nos hubiéramos trasladado al pasado. Las piernas me temblaban de miedo, porque era absurdo que alguien hubiera encendido fogatas en las tiendas durante tantos años. Pero entonces Mary exclamó: «¡Miren!», y señaló a una figura que salía de la tienda más alejada. Nos miraba un hombre de unos 30 años, aunque me pareció que parecía aún más joven. Vestía un viejo traje de alpinista que solo había visto en fotografías de museo. Parecía asustado, pero no como alguien abandonado allí durante años. Su expresión era más bien de desconcierto, como si se hubiera acostado ayer y se hubiera despertado por la mañana sin entender de dónde venía el ruido. Lo llamé y me presenté. El hombre se acercó con cautela, dio unos pasos y de repente preguntó: «¿Son ustedes los rescatistas? ¿Ha pasado algo?». No sabía qué responder. Al fin y al cabo, nosotros habíamos venido a averiguar qué había sucedido allí hacía casi 2 décadas, y él decía que todo estaba bien.
Detrás de él salieron más personas, 3 hombres y 2 mujeres. Todos se mantenían en grupo y nos miraban con los ojos muy abiertos. Parecían extrañamente animados y nada agotados, como si solo hubieran pasado allí un par de días. Las chaquetas, aunque viejas, no parecían raídas, sino bastante resistentes. Miré sus rostros. Claramente no tenían 40 o 50 años, como debería ser, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. Parecía que todos se habían detenido en la edad de unos 30 años. Algunos tenían ligeros signos de quemaduras por el sol, pero nada grave. Andrew admitió más tarde que en ese momento se sintió como si hubiera entrado en una película de otro mundo. Yo no sabía cómo empezar a hacer preguntas, porque no podía creer lo que veían mis ojos. Finalmente, decidimos intercambiar nombres. El primero en presentarse se llamó Chris. Dijo que su grupo era de turistas y que se habían visto sorprendidos por el mal tiempo. Contó que durante la noche se había desprendido una avalancha en la ladera y que ahora estaban allí esperando ayuda. Según él, había sucedido anteayer. Subrayó: oímos que se acercaban y supimos que habían llegado los rescatadores. Yo estaba atónito. En los documentos se indicaba que el grupo de Chris había desaparecido, pero eso había sido hacía mucho tiempo, en otra época, por así decirlo. No podía entender cómo podía decir anteayer, si sabíamos que habían pasado 20 años. Miré de reojo al resto. Tenían el rostro cansado, pero los ojos claros y llenos de vida. Una chica llamada Sandra tenía un pequeño rasguño en la mejilla, como reciente, ligeramente cubierto de sangre seca. Ella misma dijo que se había hecho daño en la mejilla cuando les sacudió el viento. Nos sentamos junto a su hoguera para ver qué pasaba y les ofrecimos algo de comer de nuestros productos modernos. Miraban los envases con asombro, como si no reconocieran la mitad de las marcas. No les dije la verdad sobre cuánto tiempo había pasado. Primero quería asegurarme de que no se trataba de una alucinación colectiva. Mary examinó rápidamente a algunos miembros del grupo. El pulso y la presión eran normales, aunque en algunos detectó signos de congelación leve. Pero no había signos de envejecimiento ni lesiones graves. O era una broma, o era algo que escapaba a la comprensión. Le pedí a Chris que nos mostrara lo que quedaba de sus provisiones. Nos llevó a varios cajones y mochilas. Y lo curioso es que las latas de conservas, con etiquetas completamente obsoletas y caducadas según nuestros criterios desde hacía muchos años, parecían recién sacadas de la fábrica. La misma sensación me invadió al ver su equipo. Todo era realmente antiguo, pero no estaba desgastado en absoluto. Andrew me susurró al oído: esto es una locura. Es como si se hubieran quedado atrapados en el tiempo. No supe qué responderle. Decidimos no sorprenderlos de inmediato con la información de que, según el calendario terrestre, habían pasado 2 largas décadas. Les dijimos que habíamos venido en respuesta a una señal y que los sacaríamos de allí sin falta. Al fin y al cabo, nuestra misión era salvar a la gente. La verdad es que no tenía ni idea de lo que nos esperaba. Montamos un campamento conjunto y establecimos turnos de guardia. Por la noche no podía dormir. Me senté junto al fuego y observé los rostros serenos de estos desaparecidos. No mostraban ni el terror ni la desesperación que suelen caracterizar a las víctimas de accidentes en la montaña. Era como si estuvieran seguros de que todo acabaría bien. Pero si realmente hubieran pasado 20 años allí, lo más probable es que se hubieran vuelto locos. Sin embargo, su aspecto y su tranquilidad no hacían más que aumentar mi inquietud interior. Al amanecer, Chris y sus compañeros anunciaron que estaban listos para bajar con nosotros. Asentí y les expliqué que tendríamos que atravesar el paso. Pero cuando nos pusimos en marcha, descubrimos que los viejos mapas de Chris no coincidían con la realidad actual. Donde él indicaba el camino, enormes capas de hielo se habían derrumbado hacía tiempo. Él insistía en que ese tramo aún era transitable, anteayer. Nos devanábamos el cerebro.
tal vez se trataba de alguna anomalía. Pero las montañas no cambian tan radicalmente en un día. Abriéndonos paso a través de los montones de nieve, nos convencíamos cada vez más de que tendríamos que orientarnos con nuestros mapas nuevos, ya que los datos de los antiguos estaban claramente desactualizados, no solo por un par de días, sino por toda una vida. Por el camino ocurrió algo extraño. Una mujer llamada Laura, que formaba parte de su grupo, se detuvo de repente, se agachó y empezó a tocar la nieve con las manos, como si la viera por primera vez. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Le pregunté, ¿qué le pasa? Ella respondió en voz baja, me parece que esta nieve es diferente, más pesada, y el aire es extraño. Nos quedamos en silencio durante un rato. Sentí que se me encogía el corazón, porque comprendí que, fuera lo que hubiera pasado en ese desfiladero, había separado a esas personas de nuestro mundo. Y si ahora regresaban, todo a su alrededor les resultaría desconocido. Pero no dijimos ni una palabra sobre los años que habían pasado. Teníamos miedo de sorprenderlos. Unas horas más tarde, llegamos al paso rocoso que daba comienzo al descenso. Planeábamos llegar hasta nuestro campamento intermedio y llamar allí al helicóptero. Pero nos esperaba un nuevo problema. El viento se había intensificado y la comunicación se había perdido casi por completo. Las radios solo emitían un ruido continuo. Mary intentó contactar con los pilotos, pero solo captaba fragmentos. Daba la sensación de que la propia montaña bloqueaba nuestras señales. Chris y sus amigos hablaban animadamente, cuchicheaban. Noté que a veces nos miraban con perplejidad, como sorprendidos de que utilizáramos métodos de comunicación incorrectos. Al final, Andrew se adelantó para comprobar si había grietas. Yo le seguí. De repente, se detuvo en seco y señaló un montículo de nieve. Allí yacían los restos de una vieja mochila y dentro de ella una radio oxidada hasta quedar irreconocible. En ella se veía una pegatina con la fecha del año en que desaparecieron. Era otra pieza del rompecabezas que confirmaba que hacía mucho tiempo que había gente allí. Pero ahí estaban, delante de ustedes, como si nada hubiera pasado. Pasamos la noche en una pequeña cueva, decidiendo que no podían acampar al aire libre con ese viento. Chris ayudó a encender una hoguera y volvimos a sentarnos en la penumbra, tratando de no decir nada innecesario. Pero uno de sus amigos, Michael, de repente nos preguntó, ¿quién es el presidente ahora? Y mencionó un apellido que yo nunca había oído. Tuve que mentir y decir que se había retirado, evitando delicadamente responder. Los chicos del grupo desaparecido claramente sentían que algo no estaba bien. Sandra dijo, «Nos fuimos hace solo una semana y ustedes tienen un equipo increíble». Me di cuenta de que tendría que decirles la verdad, de lo contrario nos acusarían de engañarlos. Pero no me atrevía. Tenía miedo de que no pudieran soportar tal golpe. Quizás se volverían locos o pensarían que nos estábamos burlando de ellos. A la mañana siguiente, quedó claro que se acercaba una tormenta y que solo teníamos un par de horas para llegar a la meseta, donde el helicóptero podría vernos si se ponía en contacto. Nos apresuramos, pero Chris y los demás empezaron a quedarse atrás. No era porque estuvieran cansados, sino como si algo en las montañas los retuviera. Cada paso les costaba mucho y miraban atrás, como si tuvieran miedo de abandonar aquel lugar. Laura volvió a llorar sin explicación. Intenté calmarla, le dije, «Saldremos de aquí, todo irá bien». Pero ella solo negaba con la cabeza y repetía, «No puedo irme, este lugar me llama». En mi interior tenía la sensación de que las montañas no dejaban marchar a quienes caían en ellas. Ya nos estábamos acercando al paso cuando vimos huellas frescas en la nieve que conducían hacia la grieta. Eran huellas de botas, no mías ni de mis compañeros, sino claramente del grupo de Chris, porque reconocí el dibujo del patrón de la suela en su calzado. Pero todos estaban cerca de nosotros, lo que significaba que alguien más estaba vagando por ese maldito lugar.
Se me ocurrió una idea descabellada. ¿Y si su grupo tenía dobles? O algunos de ellos vagaban por allí en diferentes bucles temporales. Sonaba descabellado, pero todo lo que habíamos visto ya superaba los límites del sentido común. Cuando por fin llegamos a una cresta plana, logré captar la señal e informé a nuestra base de que habíamos encontrado al grupo y que todos estaban vivos. Al otro lado de la línea se produjo una pausa y luego la voz del oficial de guardia dijo con voz ronca: «Pero eso es imposible. Desaparecieron hace 2 décadas». Pedí que enviaran un helicóptero, al menos hasta el pie de la montaña. Chris escuchó nuestra conversación por la radio y entonces estalló. ¿De qué está hablando? ¿20 años? ¿Se está burlando de mí? Palideció, se abalanzó sobre mí y me agarró por la chaqueta. Vi en sus ojos pánico, miedo e incomprensión. El resto de su grupo también parecía haberlo oído todo. Se hizo un silencio terrible. Nos miraban a mí, a Mary y a James, buscando una refutación. Solo levanté las manos y dije: «Desaparecieron hace muchos años. Hemos venido en respuesta a su señal». En cuanto pronuncié esas palabras, se oyeron gritos en el grupo. «¡Es mentira! ¡No puede ser!». Mientras intentábamos calmarlos, ocurrió una desgracia. Parecía que las montañas habían cobrado vida. Se oyó un estruendo y una avalancha se precipitó por la ladera, no muy fuerte, pero lo suficiente como para cubrir parte del camino. Todos salimos corriendo. Algunos lograron refugiarse detrás de una roca, otros cayeron en un montón de nieve. Cuando la nieve se disipó, descubrimos que faltaban 2 miembros del grupo de Chris. Al parecer, la corriente se los había llevado. Nos lanzamos a buscarlos. A los pocos minutos, vi una mano que sobresalía de los escombros y desenterré a una persona. Era Sandra. Respiraba, pero estaba en estado de shock. No conseguimos encontrar al segundo, Michael, como si se hubiera hundido en la tierra, o tal vez estaba enterrado bajo la nieve. Mary examinó a Sandra, que estaba al borde de un ataque de pánico. Oí a Sandra murmurar: «Aquí el tiempo no pasa igual. No podíamos pasar tantos años en la oscuridad. Solo recuerdo una noche, solo una noche. Nos vimos obligados a dejar la búsqueda de Michael para más tarde, porque las condiciones estaban empeorando rápidamente. Nevaba con ventisca y la visibilidad era nula. Me puse en contacto con la base y pedí que el helicóptero se acercara lo máximo posible. Me informaron de que tal vez podrían aterrizar en una zona donde había un terreno relativamente llano. Cogimos a Sandra en brazos, ya que no podía caminar, y seguimos adelante. De los demás turistas desaparecidos, algunos se habían encerrado completamente en sí mismos, otros seguían negando la realidad. Las lágrimas corrían por sus rostros. Veía que les dolía darse cuenta del tiempo perdido. Quién sabe lo que habían pasado física y psicológicamente. Pero no teníamos ni un minuto de descanso. Había que salvarse. 1 hora y media más tarde, bajamos del paso. Allí había menos nieve y el viento había amainado. Decidimos esperar al helicóptero en esa meseta, con la esperanza de que pudiera recogernos. No podía entender cómo esa fuerza desconocida había mantenido al grupo en las montañas durante tanto tiempo y por qué ahora los había liberado. Y lo más importante, ¿qué les pasaría cuando se encontraran entre la gente? Chris estaba sentado a un lado, con la cabeza apoyada en las rodillas, y no respondía a las preguntas. James intentó animarlo, pero fue en vano. Sandra lloraba en silencio, y Mary le daba un tranquilizante. Los demás miraban en silencio al vacío. Por fin se oyó el ruido del motor, y a través de la cortina de nieve apareció un helicóptero. Se cernió sobre nosotros, descendió lo más posible, y empezamos a subir. Primero subieron Sandra y otros 2 del grupo de Chris, pero cuando le tocó a Chris, de repente se echó hacia atrás, como si le hubiera asustado el viento de las hélices. Lo agarré del brazo y le grité que todo estaba bien, que teníamos que volar. Pero se soltó y echó a correr, alejándose del helicóptero. Corrí tras él,
dejando a James para que protegiera al resto. Chris corría hacia el borde de la meseta gritando: «¡No pueden abandonar este lugar! ¡No pueden!». Lo alcancé, lo agarré por la chaqueta y casi caigo con él en una profunda grieta. Se resistía desesperadamente, ahogado por la emoción. Y de repente, entre el ruido del viento y el rugido del helicóptero, le oí susurrar: «No nos dejará ir. Si nos vamos, esto solo será el principio». No entendí lo que quería decir, pero lo arrastré de vuelta al helicóptero. Entramos en la cabina, la puerta se cerró y la máquina despegó con dificultad. Cuando miré por la ventana, vi como si se moviera una sombra en la ladera lejana, parecida a una figura humana, tal vez el mismo Michael que había sido sepultado por la avalancha, o algo más. Las montañas se cubrían de niebla y sentí un alivio increíble al abandonar aquel lugar, pero también un vago terror ante la idea de que detrás de todos aquellos acontecimientos se escondía algún terrible secreto. Abajo, en la base, todos fueron recibidos con mirada atónita. Chris y los demás fueron inmediatamente atendidos por médicos y psicólogos. Compartimos con nuestros colegas lo que habíamos visto, pero nadie podía dar una explicación coherente. Cuando, agotado, caminaba por el pasillo, me llamaron unos policías. Me dijeron que ya habían revisado los archivos antiguos y comparado los nombres de las personas desaparecidas 2 décadas atrás con los encontrados. Todo coincidía. Las fechas, los apellidos, los rostros, aunque estos no habían envejecido ni un solo día. Solo negué con la cabeza, sin saber qué responder. Me pidieron que esperara hasta que una comisión especial los interrogara, pero yo estaba agotado. Me senté en un banco, escondí el rostro entre las manos y sentí cómo mi mente se alejaba de cualquier intento de comprender lo que estaba pasando. Cuando salí de mi breve estupor, vi a los médicos revoloteando alrededor de Chris. Se agarraba la cabeza y repetía: «Hoy es solo el 3er día. ¿Cómo pueden caber 20 años en 3 días?» Le preguntaban qué había pasado en las montañas durante todo ese tiempo, cómo habían sobrevivido. Pero Chris no podía responder. Tenía lagunas en la memoria. Los demás tampoco recordaban nada, salvo la excursión habitual que les había llevado un par de días, y la avalancha. Solo Sandra repetía todo el tiempo que una voz de la montaña le susurraba en sueños que no había salida hasta que la montaña decidiera dejarlos ir. Desde fuera parece una locura, pero siento que hay una parte aterradora de verdad en sus palabras. Pasaron varios días. El grupo de Chris seguía en la clínica bajo observación. Los médicos observaron que su metabolismo se correspondía de forma extraña con el de personas de unos 30 años. Es decir, no se observaban anomalías en la sangre ni en los tejidos que indicaran envejecimiento. Les mostraron tecnologías modernas, archivos de noticias. Les explicaron quiénes gobernaban los países y qué cambios se habían producido en el mundo durante ese tiempo. Algunos reaccionaron de forma casi histérica, otros se quedaron en estado de shock. Los vi varias veces, tratando de animarlos, pero sentía que me miraban como al hombre que había destruido sus vidas anteriores. Quizás preferían quedarse en su 3er día antes que aceptar la horrible realidad. Pronto llegaron malas noticias. 2 de los retornados intentaban escapar de la clínica por las noches. Deambulaban por las calles y daban coordenadas incoherentes, como si quisieran volver a las montañas. Las cámaras de vigilancia los vieron de pie en la puerta, mirando el cielo estrellado y murmurando algo en un idioma incomprensible. Me preguntaron si había oído algo así en las montañas. Solo recordé que había momentos en los que murmuraban algo ininteligible, tal vez algún resto de memoria. Mary afirmaba que se encontraban en un estado mental grave, pero a mí me parecía que no era solo eso. Quizás las montañas realmente les habían marcado de alguna manera, vinculándoles a ese espacio sin nombre. Una noche sonó una alarma. Uno de los regresados, un joven llamado Adam, había desaparecido de la sala. La ventana estaba abierta y había huellas de nieve en el alféizar, como si hubiera salido. Nadie lo volvió a ver.
Todos dieron la alarma. Comenzaron a buscarlo en la ciudad más cercana. Peinaron los bosques al pie de los Alpes. Inútil. Desapareció, como si se hubiera disuelto. Nadie sabe si regresó a las montañas o qué pasó realmente. Esta noticia me hizo estremecer. ¿Y si los demás desaparecen así, poco a poco? Como si la montaña los estuviera reclamando, sin permitirles dejar huella en nuestro mundo. Chris parecía devastado la última vez que lo vi en la clínica. Dijo que sentía que algo dentro de él le pedía que regresara. No sabía si era un sueño o una obsesión. Soñaba con aquellas rocas, con aquel frío, y cuando se despertaba, no podía creer que hubieran pasado 20 años. Intenté hablar con él sobre que la vida continúa. Me miró con los ojos vacíos y dijo en voz baja: «Para ustedes, la vida sigue. Para nosotros, solo es el tercer día». A la mañana siguiente, desapareció. Se escapó sin conseguir el alta. Nadie se dio cuenta de que se había ido. Pasó más tiempo. La mayoría de los miembros del grupo desaparecieron de una forma u otra. Algunos se escaparon de la clínica, otros huyeron de la ciudad. 2 simplemente no regresaron de su paseo habitual. A veces encontraban su ropa al pie de las montañas, sin ninguna nota, ni rastro. Todo desaparecía, como si las personas se disolvieran en la niebla. Empecé a tener miedo. Sabía que en las montañas se escondía algún secreto capaz de cambiar el concepto mismo del tiempo. O tal vez allí reinaba una fuerza que no dejaba escapar a quienes caían en sus brazos. Y si la montaña había abierto la puerta, también podía cerrarla. Nadie de las autoridades quería hablar de ello en voz alta, pero todos lo intuían. Yo también siento que algo ha cambiado en mí después de aquella expedición. Tengo pesadillas en las que vuelvo a atravesar aquellos barrancos. Veo las viejas tiendas de campaña y a personas que no saben el paso del tiempo. En sueños oigo voces que me llaman hacia las profundidades. A veces me parece que estoy en el umbral y que, si doy un paso en falso, desapareceré como los demás. Pero por ahora aguanto. Escribo este relato, tratando al menos de dejar constancia de nuestras experiencias para que nadie repita nuestro error. Todo terminó de forma extraña y espeluznante. A los rescatadores solo nos dieron las gracias brevemente, cerraron el caso alegando anomalías y dejaron muchas preguntas sin respuesta. Pero en algún lugar de los Alpes quedaron esos lugares en los que parece que el tiempo se rige por otras leyes. Y aquellos que han entrado en contacto con ellos ya no pueden volver a su vida normal. No sé dónde están Chris y los demás. Quizás regresaron a su tercer día y se convirtieron en parte de las montañas para siempre. O quizás caminan entre nosotros, desapareciendo imperceptiblemente entre la multitud, consumidos por la nostalgia del mundo que dejaron atrás. Solo sé que cada vez que miro las cumbres nevadas, siento un terror glacial. Esas cumbres me llaman, me sonríen con su sonrisa fría, prometiéndome abrir las puertas al vacío. Y si entra, ya no habrá vuelta atrás.